quería preguntar es, pues vaya, lo que ya decíamos un poco, ¿no? De qué tan difícil o complejo ha sido saltar de una película que se siente tan española como es Buñuel en El laberinto de las tortugas, a algo que se siente culturalmente muy distinto como es Dragon Keeper. Bueno, a ver, ha sido... Yo creo que Buñuel era una película muy personal, muy... que yo desde el principio me la hice muy mía. Evidentemente escribí el guión junto con Eligio. Dragon Keeper fue un encargo que cuando yo llegué el guión ya estaba prácticamente cerrado. Y sí que es verdad que cuando haces el storyboard pues un poco le das un poco la vuelta, te haces la película tuya, pero bueno, te la vas haciendo tuya con el tiempo, ¿no? Y yo creo que al final también me apetecía un poco contar una historia de aventuras, un poco al estilo de las historias de aventuras de antes, tipo pues los Goonies, Indiana Jones y todo esto, que son las películas que un poco con las que crecí, ¿no? Y darle también una oportunidad al cine de animación a contar las películas de una manera diferente, ¿no? Ahora las películas de animación family, lo que se llama family, pues es un gag detrás de otro y yo creo que hay que abrir otros caminos, ¿no? Y yo creo que Dragon Keeper abre eso, ¿no? Abre un camino a una forma diferente de hacer una película de animación para todos los públicos, ¿no? Que no son animalitos que hablan todo el rato, sino que, bueno, pues la niña, hay una ratita, la niña tiene un carácter muy especial, o sea, hemos trabajado mucho en los personajes, en el desarrollo de los personajes, en su arco, o sea, que sí que hay una peripecia y toda una aventura, pero sobre todo yo lo que intenté cuando empecé a desarrollar toda la parte de storyboard y ajustar el guión dentro de los límites acordados con China, era un poco intentar que fueran los personajes los que movían la historia, ¿no? En general la vara se siente cada vez más alta en España, porque bueno, por un lado está en lo personal, está Buñuel, que ya hablamos, en cuestión de otras producciones, pues vaya, está Unicorn Wars, está obviamente Robot Dreams, también en carácter, digamos, blockbuster está Momias, que le fue muy bien. Aquí, ¿cómo enfrentas este reto también de algo tan... Yo creo que fíjate, yo me lo planteo siempre cuando al menos cuando hice Dragon Keeper, yo intenté hacer la película para el público, para los niños, para un poco también para el niño que yo llevo dentro, ¿no? Y sobre todo siempre pensando en la audiencia. O sea, yo creo que es Dragon Keeper, y cuando haces una película familiar tienes que dejar un poco de lado tu rollo autor y pensar sobre todo en la audiencia, y evidentemente, claro, no puedes evitar pues tener tu propio estilo de contar la historia, pero eso nunca debe interferir en el hecho de que la audiencia tiene que disfrutar, o sea, y tiene que pasárselo bien, tienes que emocionar, la película tiene que tener ritmo, hay momentos que están un poco más tranquilos, luego un poco más, o sea, tienes que jugar mucho con las emociones, ¿no?, cuando haces una película de este tipo. También otra curiosidad que se ha dado, no sé si esto ya viene siendo este tiempo atrás, es que históricamente se habla mucho de los directores en cuestión de animación, pero más recientemente se está hablando también de los equipos, no sé, con Robot Dreams me viene mucho a la cabeza José Luis Agre, claro, por ejemplo, Bacagil. Y bueno, aquí también está pasando algo similar, está Abraham, está Arturo Cardeluz, Elizabeth Castro. ¿Cómo vives esta transición? A ver, la verdad es que fue muy fácil trabajar con este equipo, ¿no? O sea, con Arturo y Eli ya había trabajado antes, con Abraham, si lo conocéis, es, vamos, la más bellísima persona que he encontrado nunca, un profesional con un talento increíble y bueno, trabajar con él ha sido una gozada increíble, o sea, entre los dos cada día hemos levantado pues, sobre todo él, ¿no? Pero estar trabajando con él para hacer la animación de esta película ha sido increíble y el resultado está ahí. Yo creo que la calidad de la animación es muy buena. ¿Cómo se construye un dragón único en su tipo? Pues la verdad bueno, hay que decir que el camino estaba ya abierto. O sea, los primeros diseños los hizo Sergio Pablos y entonces nosotros empezamos a trabajar sobre ellos, quizás un poco para quitarle el cartoon que había en ese momento, porque no queríamos ir a una cosa muy cartoon. Y la verdad es que lo ajustamos un poquito, luego sí que fueron más un trabajo de afinar, de buscar un poco, de darle la personalidad y sobre todo lo que te decía, ¿no? O sea, yo creo que la misma personalidad del dragón nos fue un poco
dando los ajustes finales de la caracterización del personaje, ¿no? A veces el diseño es importante, pero el acting que le das es el que acaba de construir ese diseño, ¿no? La alianza con China, ¿qué retos te supuso? Bueno, a ver, evidentemente hay una complicación cultural y una complicación de lenguaje, porque ellos no hablan inglés, ¿no? Entonces siempre teníamos que tener una traductora por en medio. La gran problema fue la pandemia. O sea, nosotros, tuvimos una pandemia aquí en España. Cuando nuestra pandemia se estaba terminando, empezó la suya. Y claro, esto complicó mucho el workflow de trabajo. Y al final, pues nosotros todo el año pasado lo tuvimos que pasar prácticamente en China para intentar recuperar todo el tiempo perdido por las pandemias, ¿no? Con lo cual fue duro, o sea, sobre todo por esto, por las pandemias. En general en Iberoamérica siempre se ha volteado para las coproducciones mucho, no sé, aquí en Europa o hacia Estados Unidos, pero ¿qué crees que pueda suponer China, tomando en cuenta que por ejemplo también México está haciendo una coproducción, que Brasil está contemplando? ¿Qué crees que puede suponer esto para la animación iberoamericana? Yo creo que son experiencias, yo creo que no se puede generalizar en todas estas cosas, porque incluso aquí entre coproducciones europeas puedes tener buenas y malas experiencias, con lo cual yo te puedo decir, pues mira, a nosotros nos fue bien o nos fue mal, y tú lo pruebas y te va de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces depende de con quién trabajas, con qué estudio trabajas, y depende de cada caso. O sea, yo creo que en este caso no se puede generalizar. O sea, yo creo que la coproducción con cualquier país es siempre algo positivo, porque enriquece, y hoy en día para hacer cualquier producción de animación necesitas tanta gente que un solo país es muy complicado que lo puedas levantar, o sea, no solo a nivel económico, sino a nivel también de talento, con lo cual yo creo que la cooperación en coproducciones es la forma de trabajar, a no ser de que te vayas a un Netflix o a un estudio grande, ¿no? Y nada más para terminar, a veces parece que el mundo está cada vez más dividido y sin embargo la animación se empeña en decir que no hay fronteras, que no hay idiomas. ¿Tú cómo vives esto? Bueno, yo lo he vivido muchos años. Yo cuando era joven me fui a trabajar fuera de España y he estado pues 25 años trabajando en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que yo estoy convencido que fue la primera profesión global. O sea, que se habla de la globalización, la animación ya estábamos en eso mucho antes de que la gente hablara de la globalización, porque los animadores pues te ibas a trabajar a Londres, luego te ibas a Francia, luego te ibas a Dinamarca, luego te ibas a Estados Unidos y te ibas un poco saltando donde había trabajo, ¿no? Sí que es verdad que ahora con toda la historia esta del trabajo en remoto, pues se han abierto otras puertas, pero yo creo que al final las ventajas de trabajar en un estudio es difícil, o sea, no son compatibles, o sea, no es competición con el trabajo online, ¿no? Yo creo que el trabajo online está bien en determinados casos, pero al final no es tan rentable como parece, ¿no?